Introducción. La manufactura de productos mediante impresoras tridimensionales tiene tanto aplicaciones caseras como industriales. El operador de impresoras 3D es un profesional capaz de ensamblar y configurar una impresora de escritorio, aunque las instrucciones del fabricante sean deficientes. Calibrar la precisión y calidad de la impresión con ayuda de modelos diseñados con ese fin. Construir un recinto para proteger el proceso de impresión contra cambios bruscos de temperatura. Postproducir las piezas para lograr acabados diversos. Reemplazar componentes desgastados o instalar componentes con fines específicos. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras. E iniciar un taller de impresión. Aunque la impresión tridimensional es un negocio que requiere de una inversión considerable de tiempo y dinero, esta se compensa con la gran cantidad de proyectos y piezas que pueden fabricarse. Tipos de impresoras. Existen diferentes tipos de impresoras tridimensionales. La mayoría imprimen piezas hechas de plástico o de plásticos compuestos con resinas sintéticas o metales. La mayoría de las impresoras tridimensionales de escritorio utilizan un proceso conocido como fabricación por filamento fundido o también modelado por deposición fundida. Dicho proceso consiste en usar un motor extrusor para conducir un filamento plástico hasta un fusor o hot end que derrite el material. El material derretido pasa a través de una boquilla que lo deposita capa por capa sobre una superficie conocida como cama de impresión, que puede ser fría o caliente, de acuerdo con el material de impresión. Según el sistema de desplazamiento del extrusor o de la cama, se clasifican en cartesianas o delta. Las impresoras cartesianas cuentan con una cama de impresión móvil que se desplaza hacia abajo o de atrás hacia adelante mientras el cabezal de impresión construye la pieza. En cambio, en las impresoras delta, la cama de impresión se mantiene fija mientras el cabezal de impresión construye la pieza, desplazándose en todos los ejes gracias a tres brazos articulados sostenidos por una igual cantidad de ejes verticales dispuestos en configuración triangular. Además, existen impresoras que utilizan tecnología láser para crear piezas a partir de resinas líquidas o materiales pulverizados como termoplásticos y metales. Esta tecnología es más precisa y rápida que la anterior y también más costosa. Las tecnologías de impresión tridimensional ofrecen soluciones variadas para la construcción de piezas con formas y en materiales diversos. Asegúrate de elegir la impresora adecuada para tus proyectos. Instalación de firmware. El firmware es el software que interpreta, supervisa y ejecuta todas las acciones de la impresora. Este se instala en la placa del microcontrolador y permite usarla sin conexión a una computadora. Es como su cerebro. Existen muchos firmwares disponibles de forma gratuita en Internet y su elección depende de dos factores: la compatibilidad con la placa del microcontrolador de la impresora, el soporte al código G o G-code, el lenguaje con el que se programan las impresoras 3D. Antes de instalar o modificar el firmware, prepara la placa del microcontrolador mediante la instalación de un entorno de desarrollo integrado, IDE, asociado a la placa del microcontrolador de la impresora. Sigue estos pasos para instalarlo. Accede a la página del fabricante de la placa del microcontrolador y descarga la versión compatible con tu computadora. Da clic derecho al archivo comprimido que se haya descargado. Elige Extraer aquí y aparecerá una nueva carpeta. Conecta la placa del microcontrolador a uno de los puertos USB de tu computadora. Abre el administrador de dispositivos. Da clic en Puertos, luego da clic derecho en el dispositivo con un signo de exclamación y elige Propiedades. Sitúate en la pestaña Controlador y da clic en Actualizar controlador. Elige la opción Buscar software en el equipo. Da clic en Examinar. Busca la carpeta del fabricante de la placa del microcontrolador. Ábrela y selecciona la carpeta Drivers. Da clic en Aceptar. Después en Siguiente, elige la opción Instalar y luego Cerrar. Finalmente, verifica que el nombre del puerto ha cambiado. Abre la carpeta instalada y da doble clic en el icono del programa descargado.
Una vez abierto, da clic en la pestaña Herramientas, coloca el puntero sobre placa y elige la que corresponda. Vuelve a Herramientas, coloca el puntero sobre puertos y elige el puerto del paso anterior. Comprueba la conexión de la placa de la siguiente forma. Da clic en la pestaña Archivo, baja el puntero hasta Ejemplos, desplázate hasta Basics y da clic en Blink. Modifica los valores que aparecen entre paréntesis junto a Delay. Si la velocidad de parpadeo del LED cambia, significa que la instalación ha sido exitosa. Con el IDE instalado en la computadora, continúa con la instalación del firmware. La mayoría de las impresoras cuentan con un firmware de código abierto modificado específicamente para operar en esa impresora 3D. Si es tu caso, sigue estos pasos para instalarlo. Accede al sitio del firmware más usado para impresoras y descarga el archivo comprimido con la última versión. Una vez que el archivo .zip esté descargado, dale clic derecho. Elige Extraer aquí y verás una nueva carpeta. Conecta el cable USB a la computadora, luego a la placa y abre el programa del fabricante de la placa del microcontrolador. Da clic en Archivo y en Abrir. Busca la carpeta donde extrajiste el firmware. Abre la carpeta, elige el archivo y da clic en Abrir. Automáticamente se abrirá una ventana. Da clic en la pestaña Configuration.h. Después da clic en la pestaña Herramientas y elige la placa y el puerto correspondientes. Presiona el botón Subir. Al hacerlo, el programa empezará a compilarse y finalmente será cargado en el microcontrolador. Explora las instrucciones y comandos del firmware de tu impresora para que puedas realizar modificaciones y mejoras a su desempeño. Configuración de firmware. A través del firmware es posible ajustar parámetros de control de la impresora mediante la edición del fichero configuration.h en el programa para modificar el IDE. Esta edición consiste en activar o desactivar líneas de código. Esta acción es útil si planeas construir o modificar tu impresora 3D. Por ejemplo, el firmware de las impresoras de escritorio usa por defecto la placa del microcontrolador RAMS 14, pero puedes cambiarlo por el nombre de la placa de tu impresora de la siguiente forma. Ve al fichero ports.h e identifica la placa de tu impresora. Copia y sustituye en la línea de código correspondiente y finalmente comenta las líneas ifndef y endif con 2 diagonales. Otra de las características por defecto es la imposibilidad de imprimir desde una tarjeta SD. Para activarla solo, descomenta la línea Define SD Support. También puedes cambiar variables como el idioma en la pantalla LCD de la siguiente forma. Ve a la línea Define LCD Language en. Por defecto, viene en idioma inglés. Encuentra el idioma de tu preferencia en el listado de arriba. Borra en y escribe es para cambiarlo a idioma español. Una vez que has hecho las modificaciones necesarias, da clic en el botón Verificar y espera a que el programa se compile. Conecta la placa del microcontrolador a tu PC y presiona el botón Subir. Unos segundos después, el firmware estará grabado en el microcontrolador. El firmware puede modificarse las veces necesarias para lograr el desempeño deseado de la impresora. Desembalaje y ensamblado de impresoras. Algunas impresoras tridimensionales de escritorio de bajo costo requieren ser ensambladas por el usuario final. Realiza el desensamblaje de la impresora 3D siguiendo estos pasos. Revisa que el empaque no esté roto ni presente abolladuras antes de abrirlo. Abre cuidadosamente la caja con una navaja retráctil y extrae todos los manuales disponibles. Toma el listado de materiales y desempaca las piezas, una a una, para corroborar que se encuentren todas y en buen estado. Si falta una pieza o alguna se encuentra dañada, comunícate de inmediato con el proveedor para solucionarlo. Para ensamblar una impresora tipo Delta, lee el manual de instrucciones y sigue estos pasos.
Une las piezas que conforman el marco inferior de la impresora. Enrosca los rodamientos correspondientes en los motores y colócalos en su sitio respectivo en el soporte de la impresora. Coloca el hot end o fusor dentro del encuadre metálico correspondiente. Añade los ventiladores y conecta los brazos de desplazamiento. También coloca la estructura de conexión con los ejes en el extremo opuesto de los brazos. Fija los pilares en las esquinas de la base con los tornillos de sujeción. Ensambla las estructuras de desplazamiento del hot end atornillando las ruedas y ajustándolas con tuercas. Después, únelas a las estructuras de conexión en los extremos de los brazos. Introduce la estructura compuesta por el hot end, los brazos y las ruedas en los carriles de los pilares. Fija los finales de carrera en sus soportes en la parte superior de los pilares. Coloca el marco superior de la impresora pasando los cables de los finales de carrera a través de los agujeros del perfil. Luego, asegura la corona atornillando las tuercas lateral y superior en todas las esquinas. Al terminar, introduce los cables de los finales de carrera en el interior del pilar hasta sacarlos por la parte inferior. Una vez fuera, conecta a cada par de cables un conector DuPont. Con la estructura ensamblada, sigue estos pasos para instalar los componentes electromecánicos de la impresora. Extrae la correa dentada de su empaque y divídela en 3 partes iguales con una navaja. Envuelve los rodamientos superiores e inferiores de cada vértice con un segmento de la correa e introdúcelo en las muescas de las estructuras de desplazamiento. Por último, tensa las correas con los muelles correspondientes y corta el sobrante. Enrosca la tuerca de extrusión en el motor de empuje de filamento. Ensambla el gatillo con su soporte y atorníllalo sobre el motor. Después, coloca los soportes en uno de los carriles de los pilares y atornilla el motor aproximadamente a la mitad del pilar. Enrosca la boquilla para el filamento en la parte superior del motor e introduce el tubo guía que conducirá el filamento desde el motor de empuje hasta el hot end. Extrae la placa de su empaque, coloca unos separadores y atornilla el soporte metálico. Coloca los soportes de la placa en los carriles y atorníllalos para sujetar la placa. Pega los disipadores de energía sobre los circuitos controladores y conecta el cableado de los finales de carrera, ventiladores, motores y hot end de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Agrupa los cables con una funda serpenteante de plástico para evitar interferencias durante la impresión. Extrae la pantalla LCD de su envoltura y fíjala a la carcasa metálica. Coloca los soportes en los carriles de los pilares. Atornilla la placa de la pantalla. Conecta los cables planos de la pantalla a la placa y sujétalos con bridas. Coloca los soportes del plato de impresión sobre la base. Coloca el plato en su sitio y atornilla los soportes para asegurar que el plato quede firme. La impresora está casi lista para usarse. Continúa con tu capacitación para descubrir cómo lograr las mejores impresiones con ella. Ensamblado de impresora cartesiana. A diferencia de la impresora tipo Delta, que solo tiene movimiento en el cabezal, las impresoras cartesianas también mueven la cama caliente para realizar la impresión. Después de extraer la impresora de su empaque, sigue estos pasos para garantizar la estabilidad de la base. Coloca la impresora en una superficie plana. Si la impresora se tambalea, ajusta o afloja los tornillos en los perfiles hasta que quede estable. Desatornilla las tuercas en la parte inferior de la cama caliente y retírala. Mueve el carro de la cama caliente. Ajusta las excéntricas del carro de la cama de impresión para lograr desplazamientos fluidos y estables. Con la base estable, ensambla la estructura de la impresora con estos pasos. Atornilla los pilares a la base de la impresora. Comprueba que la fuente de alimentación indica el voltaje correspondiente a tu país y fíjala con tornillos a uno de los pilares. Coloca la pantalla LCD frente a la fuente. Introduce el final de carrera del eje Z en el riel exterior del perfil opuesto y atorníllalo a la altura indicada por el fabricante. Atornilla el motor del eje Z y el husillo. Pon una calza debajo del motor y ajusta los tornillos hasta que ambos queden completamente rectos. Continúa con el ensamble de la sección superior siguiendo estos pasos. Ensambla la pieza con los motores del extrusor y del eje X al perfil superior.
Coloca las correas dentadas en el perfil con las puntas metálicas hacia abajo para que corra el fusor. Ensambla el carro del fusor al perfil y atornilla los rodamientos en el extremo libre. Sujeta los extremos de la correa en las muescas del carro y asegúrate que queda centrada. Coloca la sección superior con el fusor hacia el frente. Observa que los rodamientos entren en los rieles de los perfiles y pasa el husillo a través del orificio roscado. Ajusta los tornillos superiores de tal forma que permitan el giro del husillo y el desplazamiento del perfil. Ajusta el tope mecánico con los tornillos necesarios y coloca encima el soporte de la bobina de filamento. Conecta el cableado según lo indica el manual del fabricante, evitando que entorpezca el movimiento de las partes mecánicas. Después, conecta el tubo de teflón del fusor al extrusor y asegura los extremos de unión con unas pinzas. Un ensamble adecuado de tu impresora garantizará su estabilidad y la libertad de movimientos requeridos para imprimir. Construcción de recinto. Los cambios de temperatura y las ráfagas de aire pueden provocar grietas y deformaciones durante la impresión de piezas con materiales como PLA y ABS. Para evitarlo, construye un recinto con tubería PVC, un rollo de polietileno transparente, cinta para ductos y adhesivos de velcro. Sigue estos pasos. Mide el largo, ancho y la altura de tu impresora con un flexómetro. Añade al menos 5 centímetros a las longitudes y anótalas en un cuaderno. Corta la tubería de PVC de media pulgada con una cortadora o una cegueta, según las mediciones que obtuviste. Construye la corona de la estructura con las dimensiones correspondientes a lo largo y a lo ancho, uniendo los perfiles de PVC con codos de PVC de 3 vías. Enrosca adaptadores en los vértices y a continuación introduce los perfiles verticales correspondientes a la altura. Corta un pedazo de plástico con la longitud suficiente para cubrir con ella ambos costados y la parte superior del recinto. Dobla el sobrante de plástico hacia adentro y pégalo con cinta para ductos. Repite el paso anterior para cubrir la parte posterior, superior y el frente del recinto. Pega la parte posterior y los costados con cinta para ductos, excepto uno de los vértices del frente. Construye una puerta pegando puntos adhesivos de velcro a lo largo del vértice frontal libre y al borde de plástico. Para finalizar, coloca el recinto sobre tu impresora tridimensional. Calibración mecánica de la impresora. La calibración de la impresora puede realizarse a través de la pantalla táctil LCD o desde una computadora para garantizar la precisión de los motores durante la extrusión del filamento y los desplazamientos del cabezal. Sigue estos pasos para calibrar el motor del extrusor desde la pantalla LCD. Enciende la impresora y en la pantalla inicial elige las siguientes opciones: Control, Temperature y Nozzle. Aumenta la temperatura entre 185 y 195 grados Celsius. Retira el tubo de teflón que sale del extrusor. Introduce filamento hasta que salga y márcalo con un rotulador. Elige las opciones Prepare, Move Axis, Move 1 mm, Extruder. Suma 100 al valor original en la pantalla y presiona la perilla para que el motor extruya 10 centímetros de filamento como prueba. Haz una nueva marca en el filamento y mide la longitud extruida con un calibre. Por ejemplo, si obtuviste una medición de 9.8 centímetros, debes cambiar el valor de este parámetro. Elige las opciones Control y Motion y baja hasta Steps Millimeters para conocer el valor actual del parámetro. Divide el valor del parámetro actual entre el valor medido y multiplícalo por el valor esperado. Sustituye el resultado obtenido en el valor del parámetro. Guarda el valor anterior eligiendo Control y Store Memory y presiona la perilla. Comprueba que el nuevo valor fue grabado en la memoria siguiendo la secuencia anterior: Control, Motion y Steps Millimeters. Repite la prueba de extrusión para comprobar la longitud deseada o realiza los ajustes necesarios.
Para calibrar la distancia entre la boquilla y la superficie de impresión mediante el método del folio, haz lo siguiente. Gira las 4 ruletas colocadas en la parte inferior de la cama de impresión para descender las 4 esquinas. Calienta la cama eligiendo las opciones Control, Temperature y Bed, en la cual deberás girar la perilla hasta llegar a 60 grados. Presiona la perilla y espera a que la cama alcance la temperatura. Ve a Prepare, elige Auto Home y espera a que el cabezal se sitúe en la esquina correspondiente al punto inicial de los 3 ejes. Ve a Prepare y pulsa Disable Steppers. Observa la posición de la boquilla respecto a la cama de impresión. Si queda debajo o muy por encima de la misma, reajusta la pieza que sostiene el final de la carrera del eje Z. Coloca un trozo de papel sobre la cama y debajo de la boquilla. Después enrosca la ruleta inferior para subir la cama hasta que ésta y la boquilla sujeten el folio, pero aún puedas retirarlo sin romperlo. Evita tocar la boquilla, pues estará a 180 grados. Repite en las esquinas restantes y en el centro de la cama. La calibración mecánica previa a la impresión garantizará que tus piezas tengan las dimensiones y acabados deseados. Temperatura de impresión. Una vez que los motores de la impresora han sido calibrados, es momento de determinar la temperatura ideal de impresión para cada material. Para imprimir una pieza de prueba, haz lo siguiente. Descarga una pieza de prueba de algún banco de imágenes o bien utiliza alguno de los archivos de prueba .stl en la tarjeta SD. Ábrelo con el software segmentador de capas asociado a tu impresora, da clic en Ajustes de impresión y en Personalizado para desplegar el menú. Elige PLA como material a utilizar. En calidad, cambia la altura de capa a 0.2 milímetros. En perímetro, cambia las capas superiores a 0 y las capas inferiores a 2. En relleno, cambia la densidad de relleno a 0% y en material coloca la temperatura de impresión en 180 grados. Presiona segmentación para que la pieza sea dividida en capas. Esta torre cuenta con 500 capas distribuidas en 10 cubos. Ahora da clic en Extensiones, Procesamiento y Modificar G-Code. Despliega Añadir secuencia de comando y elige Change at Z Experimental. En la nueva ventana dirígete a Trigger y elige Layer Number. En Change Layer escribe 48. En Behavior elige Keep Value. En Layer Spread deja 1 y habilita la casilla de Change Extruder 1 Temp. En Extruder 1 Temp escribe 185 grados centígrados. Da clic en Añadir secuencia de comando y continúa con los valores de capa y temperatura para las 9 secciones restantes de la torre. Da clic en Cerrar, a continuación en Segmentación y guarda el archivo en la tarjeta SD con formato .g-code. Al terminar la impresión, borra las modificaciones anteriores o, de lo contrario, las piezas posteriores también se imprimirán con cambios de temperatura. Finalmente, la elección de la mejor temperatura de impresión depende si buscas una superficie suave y uniforme o una mejor adhesión entre capas para lograr una pieza más resistente. Rótula las temperaturas en la superficie para usarlas como referencia en tus próximas impresiones. Realiza esta prueba de temperatura cada vez que utilices un nuevo material de impresión y coloca el recinto a tu impresora cuando lo requiera. Impresión de prueba. Realiza una impresión de prueba para ajustar los comandos que determinen que una pieza sea sólida o hueca, suave o rugosa. Antes de iniciar esta prueba, descarga un archivo de impresión de referencia. Después abre el archivo .stl en el segmentador de capas y haz lo siguiente. Ve a Ajustes de impresión y selecciona el tipo de material. Selecciona Personalizado. Ve a Perfil y elige la opción Fast. Indica en Calidad la altura de la capa, la cual debe ser de 0.2 milímetros.
ve a relleno y cambia la densidad a 10%. Dirígete a material y cambia la temperatura de impresión por la temperatura ideal obtenida en la prueba anterior. Da clic en Segmentación y guarda el archivo en formato .g-code para imprimirlo. Al concluir la impresión, examina la pieza con cuidado en busca de telarañas de filamento y superficies porosas o combadas. Continúa con tu capacitación para aprender cómo corregir errores en la impresión. Mantenimiento preventivo y correctivo. La impresora 3D es una máquina compuesta de partes electromecánicas sujetas al desgaste y al polvo, por lo que requieren atención y mantenimiento periódico. Antes de iniciar cualquier impresión, haz una revisión rápida de la impresora siguiendo estos pasos. Comprueba que los tornillos estén bien sujetos. Si es necesario, ajústalos con una llave. Verifica la unión y sujeción de las conexiones y que los cables no estén sueltos. Tensa las correas si están flojas. Desplaza el cabezal y la cama de impresión. Si el movimiento no es suave, tensa o libera según se requiera. Para realizar el mantenimiento mecánico de tu impresora 3D, usa guantes de látex y sigue estos pasos. Retira el cristal y lávalo con un estropajo y una mezcla de agua jabonosa. Pulveriza aire comprimido entre las aletas del disipador, las aspas del ventilador y otras zonas que acumulen polvo. Frota con un trapo libre de pelusa o hecho de microfibra. Sujeta uno de los husillos con un trapo, pulveriza desengrasante, envuelve y unta de arriba hacia abajo. Pulveriza un poco de lubricante de silicona en las barras de la impresora y úntalo hacia abajo con un trapo. Vierte una gota de grasa de litio sobre la punta de tus dedos y úntala sobre los husillos. Al realizar la limpieza del extrusor, evitas que se atasque y dañe la impresión. Haz lo siguiente. Enciende la impresora y ajusta la temperatura de la boquilla en 140 grados centígrados. Esto derretirá el filamento en su interior. Retira con un alicate de corte el filamento del extrusor y del fusor y el material carbonizado de la boquilla. Retira el tubo de teflón del extrusor. Si la punta está quemada, córtala para deslizar el filamento sin problemas. Pulveriza un poco de lubricante a través del fusor e introduce el tubo de teflón hasta el tope. Introduce gentilmente una broca de limpieza con un diámetro igual al de tu boquilla, por lo general de 0.4 milímetros. Sube y baja la broca con movimientos rotatorios suaves, de lo contrario, la broca puede romperse. Aumenta la temperatura de la boquilla a 240 grados centígrados. Introduce filamento flexible y extruye 100 milímetros. El flujo del material debe ser constante, uniforme y libre de burbujas. Programa sesiones de mantenimiento mensuales para garantizar el funcionamiento óptimo de cualquier impresora tridimensional. Acabado de piezas. La apariencia áspera e irregular de algunas impresiones puede mejorarse mediante algunas técnicas de postprocesamiento. Utiliza resina epoxi para pulir y pintura en aerosol para pintar las impresiones en PLA. Antes de iniciar estas acciones, colócate guantes de látex, ponte una mascarilla y sigue estos pasos. En un área bien ventilada y sobre un folio de papel aluminio, mezcla los ingredientes de la resina epoxi según las indicaciones del fabricante. Esparce de manera uniforme la resina con un pincel o una brocha. Espera durante 4 horas a que la pieza se cure y luego coloca una segunda mano. Espera y observa los resultados. Pule la pieza con una herramienta rotatoria o una lija de grano fino, 220 o mayor, según la calidad deseada. Pulveriza la pintura en aerosol sobre la pieza. También puedes pintar impresiones con diversos detalles y muchos colores en PLA con pintura acrílica. Sigue estos pasos. Pulveriza una capa de aparejo para plásticos o filler primer sobre la pieza
y espera 30 minutos o lo indicado por el fabricante. Usa una lija de grano del 220 o superior para pulir la pieza y desvanecer las líneas de impresión. Repite los pasos anteriores si lo consideras necesario. Utiliza pinceles para pintar la pieza con los colores de tu preferencia. Con la pintura seca, pulveriza una capa de barniz acrílico mate para mejorar la apariencia de la pieza y fijar la pintura. Si usas barniz satinado, tu pieza podría tornarse amarillenta. La aplicación de técnicas de postprocesado mejora notablemente la apariencia y añade valor agregado a tus impresiones. Unión de piezas. Es posible imprimir proyectos que superen el volumen de impresión de tu impresora, al dividir tu diseño en partes o descargar un diseño con las piezas seccionadas. Colócate unos guantes de látex, una mascarilla y sigue estos pasos para preparar y unir las piezas. En un área bien ventilada, cura o apareja las piezas y lija las superficies de unión hasta que queden lisas. Limpia con alcohol y espera a que sequen por completo. Coloca con cuidado pegamento de cianoacrilato. Alinea las piezas y presiona durante unos segundos. Si no cuentas con pegamento y la pieza no está impresa en nylon, PETG o filamentos similares, pon una delgada capa de acetona en ambas piezas. Sujeta ambas piezas con cinta adhesiva o unas abrazaderas, mientras esperas a que la acetona se evapore. Tardarás unos minutos o unas horas, dependiendo del tamaño de la unión. Desvanece las costras entre las uniones con una lija de grano fino o utiliza un lápiz 3D para cubrirlas. Finalmente, da el acabado deseado a tu pieza ensamblada. Es posible imprimir proyectos tridimensionales tan grandes como la estabilidad de los materiales te lo permita. Cambio de boquilla. Las condiciones de uso de la boquilla, como las altas temperaturas y el roce del filamento, provocan su desgaste, lo que afecta a la calidad de las impresiones. Sigue estos pasos para reemplazar la boquilla. Ajusta la temperatura de la boquilla en 240 grados Celsius y retira el filamento. Desatornilla los ventiladores y retíralos con cuidado, pues el resto de las piezas estarán calientes. Limpia los restos de filamento en el fusor con un cepillo de alambre. Sujeta el bloque calentador con una llave ajustable y afloja la boquilla hasta extraerla con una llave de tubo. Coloca la nueva boquilla y verifica que el bloque calentador no se mueva. Enfría la boquilla y espera a que ésta alcance la temperatura ambiente. Atornilla los ventiladores e inserta el filamento. Revisa el estado de tu boquilla para evaluar su desgaste y sustituirla a tiempo. Impresión con filamentos flexibles o abrasivos. La impresión de piezas con fibras flexibles o reforzadas con polvos abrasivos requiere sustituir el extrusor, el hot end y la boquilla de tu impresora. Prepara la impresora para imprimir filamentos flexibles y abrasivos siguiendo estos pasos. Desinstala el cabezal de impresión y separa los ventiladores y el fusor. Si tu impresora es de extrusión directa, retira también el motor. Retira la boquilla de latón del nuevo fusor y sustitúyela por una de acero reforzado, inoxidable o de punta de rubí. Recorta los cables del fusor original, suelda conectores bala hembra en sus extremos y suelda conectores bala macho en los extremos del nuevo fusor. Instala el fusor y el resto de los componentes del cabezal de impresión.
Instala el sistema extrusor de doble polea moleteada en el motor para mejorar el agarre y empuje del filamento. Calibra la altura de la boquilla respecto a la cama de impresión y modifica en el firmware los pasos del motor del extrusor y el sensor de temperatura del fusor según las indicaciones del fabricante. Con estas mejoras podrás imprimir piezas flexibles como calzado o fundas para teléfonos y piezas mecánicas funcionales con filamentos abrasivos. Taller de impresión 3D. La impresión tridimensional es tan versátil que se usa desde la creación de artículos de oficina y figuras coleccionables hasta piezas específicas en las industrias aeroespacial y automotriz. Para iniciar tu taller de impresión, adquiere un equipo de impresión 3D de acuerdo con tus necesidades y presupuesto. Toma en cuenta el costo de las impresoras y el de los filamentos, repuestos y otros componentes antes de realizar la compra. Invierte en un local con el tamaño suficiente para iniciar y hacer crecer el taller. Este debe estar bien ventilado y contar con un suministro continuo de energía garantizado. Inscríbete en cursos de diseño 3D para crear tus propios modelos. Algunas universidades ofrecen cursos especializados en diferentes horarios, incluidos los fines de semana. También puedes asociarte con especialistas en diseño asistido por computadora. Añade a tu catálogo de productos el escaneado tridimensional de personas u objetos para imprimirlos a escala. La impresión tridimensional es una actividad que requiere creatividad e innovación. No dejes de actualizarte.